Bueno, seguimos con la entrevista. Vamos a conversar ahora con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología para el periodo 2025-2027. Reemplazó en el cargo al doctor Eliodoro Rodríguez Hidalgo y lidera la organización con un fuerte enfoque en la educación médica continua, la proyección científica internacional y la actualización profesional de los especialistas cardiovasculares en el país. Doctora Blanco, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias, un honor. Felicidades, un honor para nosotros. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, venir aquí a Televen a conversar con nosotros. Felicidades, el 10 de agosto fue el Día del Cardiólogo, sí señor. ¿Cómo lo celebraron? En Venezuela. Bueno, lo primero es decirte que el Día del Cardiólogo se celebra ese día porque fue el día de la fundación de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la cual represento, donde 35 cardiólogos, bueno, se reunieron en 1954 y fundaron la sociedad. Entonces, oficialmente ese día se determinó en el 2008, pero por eso es el día oficial del cardiólogo en Venezuela. En Venezuela. Claro, decimos celebración, pero realmente la celebración ha sido un poco, pues, digamos, pesadumbrosa, atípica, claro, por los terremotos que nos han golpeado el 24 de junio, ahora luego en Colombia también. Y por supuesto, aparte de las consecuencias que pueda tener, digamos, físicas en el corazón, tiene consecuencias anímicas, ¿no?, que también influyen tremendamente en la salud cardiovascular. Así es. Sí, bueno, nosotros incluso en esta ocasión, para celebrar el Día Nacional del Cardiólogo, hicimos un conversatorio en nuestra sede de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el lunes, el mismo día. Y ese conversatorio se llamaba Cuando la Tierra Tiembla. El corazón se estremece. Pero eso no es así un cliché, eso no es cliché, eso no es una cosa, es verdad. Y es verdad porque en los que no tienen enfermedad cardiovascular, pueden generar enfermedad cardiovascular a razón del inclemente estrés físico, emocional, a que se somete una persona en un evento sísmico de tal magnitud y consecuencia. Y en aquellas personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular de base, bueno, pues por supuesto que empeora todos los síntomas. Y lo más importante de esto, no solamente es lo que acarrea el momento, sino que todos estos síntomas y todas estas consecuencias se están manteniendo en el tiempo, se mantienen en el tiempo, hacen crisis en el tiempo. Sí, es verdad, crisis y periodos de acalmia, pero a la final, yo diría que el 80% de los venezolanos estamos en esa fase postraumática que nos dejó el terremoto del 24 de junio. Yo diría que la mayoría. Claro, Unos van a pagar un precio mayor y otros van a pagar un precio menor, dependiendo de cuán enfermos estén, por supuesto. Claro, todos decimos o sentimos que tenemos el corazón partido con este asunto y evidentemente el tema anímico nos pega en el tema físico y las enfermedades cardiovasculares son muy peligrosas y silenciosas muchas veces. Así es. Y no se sabe, y puede atacar en un momento determinado. Claro. ¿No? Hay una entidad, bueno, todos sabemos que el infarto agudo del miocardio y la enfermedad de las arterias coronarias es la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Ya lo sabemos, lo hemos dicho millones de veces. Es decir, ¿de qué se muere la gente más en Venezuela y en el mundo? De infarto agudo del miocardio. Eso es una verdad, eso es una grandísima verdad. Pero hay una entidad que es el corazón, el infarto por estrés o el síndrome de Takotsubo. ¿De? Takotsubo, donde el corazón, por el estrés que hay, sin necesidad de tener obstrucción de las arterias coronarias, pero el estrés es tan bárbaro, tan grande, que el corazón incluso rota su eje. Es como si tú coloquialmente ahorcaras el corazón, ¿ok? Y eso puede ser reversible dependiendo de cuánto tiempo esa cantidad de adrenalina generada por el estrés que estás viviendo en un momento, de cuánto tiempo se mantenga, puede ser reversible o puede causar
un infarto muy extenso e incluso la muerte del paciente. Y esto es lo peligroso de todos estos eventos. Me comentaban una compañera que en uno de nuestros hospitales, que era lo que más estaba llegando en el ámbito cardiovascular, que veía ella en la unidad de cuidados coronarios, este síndrome del corazón de estrés, ¿ok?, que provocaba un infarto agudo del miocardio en ausencia de enfermedad coronaria, simple y llanamente por la cantidad de adrenalina producida durante un momento de estrés máximo, de estrés intenso, como lo es un terremoto. Y la misma adrenalina puede producir que esta persona que sufra este evento siga trabajando, siga haciendo lo que está haciendo, y no esté atenta a las señales. Exactamente. ¿Y qué puede suceder? Exactamente, y no esté atento a las señales. Obviamente, y eso nos sucede en a cada uno, y quien me esté oyendo e internalice esto, bueno, explore un poco lo que estoy diciendo. El trabajo, la agitación, las obligaciones, el estrés de no poder abarcarlo todo o no tener la capacidad de delegar o la posibilidad de delegar, no solamente la capacidad, sino la posibilidad de delegar, eso enmascara todo. Hay que tener eso en forma muy consciente. No hay máquina más perfecta que el ser humano. No hay maquinaria más perfecta que el ser humano. De manera tal que si uno está atento a su cuerpo, uno sabe definir cuando algo sale del patrón normal. Siempre. Todo depende de tu grado de atención hacia tu organismo. ¿Qué quiero decirte con eso en relación al corazón? Bueno, que él siempre va a dar señales, la hipertensión arterial siempre va a dar algunas señales. Lo que pasa es que estás ocupado en otras cosas. Claro. Estás atento a otras cosas. Naturalmente. Y no te das cuenta de que esas señales no son comunes en tu quehacer. Hay algo en tu organismo que no es lo mismo que ayer, que no es lo mismo que hace una semana. Y tu organismo te está hablando. Lo que pasa es que no lo atiendes, no lo oyes porque estás embebido en una situación como esta. Imagínate tú, perdiste tu casa, perdiste tus enseres, perdiste una familia, o simple y llanamente estás en tu casa 48, 72, 96 horas pensando que está temblando y que tienes que dejar la puerta abierta porque tienes que salir inmediatamente porque tienes ese estrés postraumático. Lo primero que hay que hacer en esos casos es buscar ayuda profesional y también buscar al cardiólogo. Si algo es anormal a tu quehacer diario, también buscar al cardiólogo, buscar al médico, por supuesto. Pero no hay que dejar de ver este eje central de lo que estoy diciendo y que nos sucede a todos. Hagamos lo que hagamos y trabajemos en lo que trabajemos. Es que al no estar atento a tus señales, las cosas pasan. Entonces decimos, no, bueno, es que la hipertensión o la enfermedad es silenciosa. Bueno, a veces no es tan silenciosa, lo que pasa es que no estás atento, estás ocupado y no estás atento a tus señales. ¿Cuáles son esas señales? Porque muchas veces uno siente un dolorcito, bueno, es un gas, quizá algo, o algo que me comí, pero ¿cuáles son esas señales inconfundibles que realmente debemos, a las que debemos prestar atención inmediata? Bueno, obviamente una de las primeras, lo que tú dijiste del dolorcito, bueno, si yo nunca he tenido dolor en el pecho, vamos a suponer que yo tengo un dolor que es atípico, que no es el dolor característico, opresivo, como si algo te estuviera presionando el corazón, irradiado al cuello, a los brazos. Ese es el típico. Oye, el que no se dé cuenta de eso, imagínate, por Dios, está drogado. Porque tú te das cuenta de un dolor como eso, pero hay dolores atípicos que si persisten en el tiempo es una señal. Otra señal puede ser, caramba, pero si yo hacía esto y no me cansaba. Bueno, podemos seguir hablando de esto en unos minutos, doctora Susana Blanco. Vamos a hacer una pausa para publicidad. Venimos en breve. Estábamos conversando con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ya venimos.
Bueno, seguimos conversando con la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctora, estábamos en el tema de las señales que nos da el cuerpo, que es importante realmente definirlas. ¿Cuáles son las prioritarias, las que hay que tener en cuenta en primera o de primera mano? Porque uno dice, bueno, un dolorcito cualquiera, pues no importa, me canso, pues no importa, tengo que hacer más ejercicio. Pero ¿cuáles son esas señales? Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa muy práctica. Vamos a ponernos en el terreno y en el momento que estamos viviendo. Vamos a ponernos en el terreno y en el momento y asociar esto a la enfermedad cardiovascular que es tan frecuente y al hecho de que puede incrementarse por esta situación que estamos teniendo. Señales importantes: dolor en el pecho que no haya sido típico en el paciente y que se mantenga en el tiempo. Cansancio fácil, sudoración profusa, sensación de decaimiento, malestar general, cosas que no eran comunes en ti, dolor de cabeza, sobre todo de tipo presión, de localización occipital, y los valores. Yo daría ese consejo, muy atento a señales que no son, porque las señales puede ser dolor en las extremidades inferiores, dolor en las piernas, dolor en las extremidades superiores, cosa que no te pasaba. Intolerancia progresiva al ejercicio e inmediatamente que esto te lleve en primera instancia a conocer tus valores. O sea, que una cosa te lleve a la campaña esta que nosotros tenemos, conoce tus valores. Tienes esos signos no acordes contigo, ¿verdad? En estos tiempos. Algo está pasando que no era común para ti. Inmediatamente conoce tus valores. Conoces tus valores vamos a ponerlo así, de tensión arterial. A eso iba. Conoce tus valores de glicemia, conoce tus valores de colesterol y de triglicéridos, conoce tus valores, tu química sanguínea. Hazte un examen completo, hazte un perfil 20, que incluye un perfil lipídico bien discriminado. Yo creo que esas son dos cosas fundamentales que yo le diría a la población en estos momentos. Siempre uno le dice prevención, hábitos saludables, todo lo que las personas saben que son buenos hábitos que minimizan los riesgos de enfermedad cardiovascular. Pero un momento que me siento mal, me siento mareado, ¿qué hago? Me tomo la atención. Pero no puedo tener un examen de sangre rápidamente, eso lleva un tiempo. Tienes que consultar. Si tú te tomas la atención y tienes cifras elevadas, tienes inmediatamente que consultar. Eso no es algo que por sí solo va a mejorarse. Eso no es algo viral, eso no es un resfriado, que tomas reposo, te tomas un acetaminofén y te mejora. Tener las cifras tensionales elevadas es algo que indiscutiblemente te lleva por una sola vía, que es la del médico. ¿Se puede tener un infarto y no darse cuenta, no percatarse? Por supuesto. Hay circunstancias donde los pacientes pueden tener un evento coronario, un infarto, y no sentir un dolor típico, por ejemplo, en el paciente diabético, cuyas terminales nerviosas están afectadas por la neuropatía diabética propia de la enfermedad, y estos pacientes pueden, como decimos nosotros los cardiólogos, pueden caminar el infarto y no darse cuenta. A lo mejor se dan cuenta por los signos secundarios una vez que el infarto ya se ha instalado. ¿Qué pueden ser estos signos a posteriores? Bueno, la presencia de arritmias, sensación de palpitaciones, el cansancio fácil que antes no existía, son cosas que te llevan al médico y que pueden darte en ese momento la noticia de que has padecido o has presentado un infarto agudo del miocardio. Caso muy típico de los pacientes diabéticos. Por eso los pacientes diabéticos más atentos también, más atentos al igual que todos, pero mucho más atentos a sus señales. Es decir, puedo tener un infarto y no saberlo, puedo caminar el infarto. Puedes caminar el infarto. Y pueden pasar días, semanas. Y no saberlo hasta que tengas un síntoma que pueda ser relacionado con esa cicatriz que te quedó en el corazón y que ha disminuido la capacidad del mismo de hacer una contracción y un bombeo de sangre efectivo para tu organismo. Puede ser que no me entere y me entere cuando vaya al médico y me diga, mira, que hay una cicatriz en el corazón. Totalmente. También eso depende de la cuantía y la severidad del infarto. Doctora, llegamos lamentablemente al final de esta conversación. Me hubiera gustado conversar muchas cosas más con usted. Bueno, usted ha venido al canal
Varias cierta veces, frecuencia, así que quedan cosas en el tintero. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias, doctora Susana. Gracias a ustedes. Siempre bienvenida. Increíble, gracias. Doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Vamos ahora a hacer una pausa. En breve venimos con las notas internacionales.